Bienvenidos a un programa más Conversando con, parte de los diálogos por un México con desarrollo inclusivo. Y el día de hoy tenemos una invitada de lujo, Pola Salmón. Gracias, Pola, por aceptar venir a conversar con nosotros. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Encantada de platicar sobre lo que podemos lograr en México. A mí me gustaría empezar con, eres directora de Relaciones Institucionales y Gobierno del Museo Memoria y Tolerancia. Así es. Que nos platiques de este museo. Bueno, ese museo es un obligatorio, no nada más para todas las personas en México, para todo ser humano, porque hablamos de lo que nos importa a los seres humanos, que es cómo desarrollarnos, pero cómo convivir entre nosotros en un ambiente de paz, en un ambiente en el que lo que somos, lo que queremos ser, importa, en donde nuestra diversidad se ve en el día a día, pero no es una limitante para tener una sociedad, una comunidad, una escuela, una casa con una convivencia en paz. Entonces el Museo Memoria y Tolerancia nos enseña cosas muy importantes para nuestro desarrollo. Uno es cómo desarrollarnos desde el conocimiento de lo que hemos sido como humanidad. Hay que recordar que hay que comprender que si no recordamos quiénes somos y de dónde venimos, pues no tenemos dirección, por un lado, y que cuando no recordamos lo que hemos hecho como humanidad, pues tendemos a repetirlo. Entonces tenemos dos salas muy importantes en el Museo Memoria y Tolerancia, la sala de memoria y la sala de tolerancia, que son nuestras exposiciones permanentes. En la sala de memoria tenemos exhibidos 7 genocidios reconocidos por los tribunales de la verdad del siglo XX. En esos genocidios, en esas imágenes, nosotros representamos lo que nos hemos hecho los seres humanos por el mero hecho de existir. En el Holocausto, la persecución a las comunidades judías en Europa, en la ex Yugoslavia, también utilizar, por ejemplo, la violación como un arma de destrucción. Tuvimos un genocidio también en Guatemala en los 80s, aquí, o sea, aquí con vecinos de México, ¿no? En Guatemala, que tenemos frontera, hay mucha gente que no tenía idea de que ese genocidio había sucedido, y sucedió en contra de las comunidades indígenas. Y luego decimos, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con México, no? Lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, en el Holocausto con los judíos, por ejemplo, lo que sucedió en Ruanda, por ahí de 1994, 1995, que pudimos muchas personas ya verlo televisado, el conflicto. Bueno, ¿eso qué tiene que ver conmigo hoy, ¿no? Pues tiene que ver todo, porque nos los hemos hecho los seres humanos a los seres humanos. Y ese es el límite al que podemos llegar todas las personas. Hay que tener cuidado. Nosotros proponemos el ejercicio de la tolerancia versus todas estas situaciones que han llevado al límite a las personas. Pero es un ejercicio que se tiene que llevar a cabo todos los días. La tolerancia se ejercita. Y en el Museo Memoria y Tolerancia lo que decimos es que la tolerancia es la relación armónica de nuestras diferencias. Todos somos distintos, no pretendemos ser iguales, no pretendemos homogenizar a la sociedad, ni buscar esos parámetros pues que nos pongan cómodos, ¿no? Todos son así, todas son así, de ninguna manera. Tenemos orígenes diversos, tenemos deseos diversos, tenemos inquietudes y metas muy distintas. Para empezar, México es un continente, o sea, México no es un país. No tiene nada que ver la gente de México de los estados del norte, que de los estados del sur, que de los estados del centro. Estamos muy enriquecidos con esa diversidad. Entonces, en un país que nos sustenta la diversidad, que nos enriquece estos orígenes diversos, no podemos pretender nada que pueda ser una limitante ante la diversidad. Entonces, estamos mostrando en las salas de tolerancia, en la sala de tolerancia, qué es la relación armónica de estas diferencias. Y siempre les decimos, pues, el límite está en el respeto. Ahí llega todo. Pero ¿cómo? Luego nos preguntan a mí o a Sharon, que es la presidenta del museo. Dinos cómo lo podemos llevar a cabo en el día a día. Y una clave específica, que es la que más nos gusta compartir, que es nunca pisar la dignidad de nadie. Si tú nunca pisas la dignidad de nadie y observas la diversidad y respetas y promueves los canales de inclusión,
entonces estás ejercitando la tolerancia. Y de ahí hacemos un recorrido sobre las comunidades diversas en el mundo, en México, y ahí las trampas que tenemos las personas que no nos dejan a veces dar esos pasos, que son los prejuicios y los estereotipos. Prejuzgar es tener un juicio anticipado de algo o de alguien, es algo fácil. Es, por ejemplo, decir, todas las mujeres manejan mal, ¿no? Lo hemos escuchado en todos lados. Es tan grave eso como decir todos los hombres son violentos, porque no es así, ni una cosa ni la otra es así, pero hay veces es muy fácil prejuzgar, y prejuzgar, los prejuicios, yo te diría que engloban a personas que no quieren esforzarse para pensar o para cambiar su manera de pensar a las cosas, al mundo y a las demás personas. Y bueno, lo que nos ha hecho daño hasta ahorita, y nos sigue haciendo daño, lo podemos ver en las noticias, son los estereotipos. Tenemos catalogados a grupos de personas con ideas magnificadas o minimizadas sobre lo que creemos que son, ¿sí? Y eso hace mucho daño porque en los espacios laborales, digamos, podemos decir, claro, las embarazadas van a buscar la manera pues de no trabajar, ¿no? O de pedir permisos, o los jóvenes no les gusta trabajar y entonces prefieren el home office porque seguramente no están haciendo nada, y tenemos esas ideas que no nos dejan avanzar y que no van al corriente con los cambios tecnológicos y con los cambios sociales que hay hoy en día. Entonces, dirigido específicamente, por ejemplo, a los espacios laborales, si cambiamos nuestra forma de pensar y nos adaptamos a las nuevas tecnologías, podemos ver que no es necesario estar 8 horas al día conectados todo el tiempo a lo mejor en la computadora, sino que por metas y por objetivos podemos ir trabajando y los podemos ir cumpliendo también desarrollándonos personalmente, cuidando nuestra salud mental, cuidando nuestro entorno, enriqueciéndonos con conferencias y con capacitaciones también, y eso pues nos da mucho más para aportar a la sociedad en México. Si vamos cambiando estas ideas que tenemos establecidas sobre lo rígido, que teníamos pensado que era lo único que funcionaba, y de hoy en adelante pues nos abrimos a conocer más sobre estos cambios, creo que podemos empezar a sentar las bases de una sociedad un poco más tolerante también, específicamente en los espacios laborales. Sí, creo que nos has dado muchísima información. Quisiera ir parte por parte para poder asimilar. Sí. Por un lado, esta parte de la memoria, o sea, darnos cuenta lo que como humanidad hemos hecho con nosotros mismos en estos genocidios, en donde primero te preguntaría, pues me imagino que la gente que va al museo, pues hay cierto rechazo de ver esas atrocidades. ¿Cómo lo manejan? Sí, es muy fuerte. La verdad es que la edad mínima para pasar por las salas permanentes, memoria y tolerancia es de 12 años, porque es un shock muy grande. Son imágenes de personas muertas, de cadáveres, son imágenes de las armas que se utilizaron o de la infraestructura que se utilizó como arma en cada uno de los genocidios. Y sí, la verdad, tienen que ser personitas, ¿no? De 12 años, de 13 años. O sea, ya con 12 años, sí, un adolescente tiene esa capacidad de ver esa realidad. Pues pensando que en México los jóvenes que cometen algún delito, pues pueden estar en condición de reclusión desde los 17 años. Yo creo que los 12 años, y lo cree el museo también, es una buena edad para la sensibilización de lo que nos podemos hacer, el daño que nos podemos hacer entre las personas. Y luego viendo lo que pasa con el tema de bullying, con el tema de las violencias intrafamiliares que vivimos en México también, los datos que tenemos sobre violencia, homicidios en México, en donde pues cada vez abarca más a la sociedad en general, no nada más a las personas que pudieran estar en algún momento involucradas. Entonces yo creo que es bien importante socializarlo desde esas edades para la prevención de estas actitudes o violencias. Dice que la violencia que vemos en la sociedad es reflejo de la violencia que se vive en la familia. Sí. Entonces, desde esa edad
sensibilizar a los adolescentes, 12 años. Sí. Pero luego nos hablaste de tolerancia, como una definición que me pareció muy enriquecedora y que es la relación armónica de nuestras diferencias. Armónica de nuestras diferencias. Así es. ¿Podrías profundizar un poco en ese contenido de la tolerancia? Sí, claro. Hoy en día no hoy en día, desde hace un tiempo está de moda el tema de la diversidad y la inclusión. ¿Sí? La diversidad es pues que exista gente de distintos orígenes, de distinta forma de pensar, con distintas preferencias, y que eso no genere o que no sea la limitante de la participación, ¿sí? En un grupo, en una sociedad, en una comunidad, en una empresa, en un partido político. Sin embargo, la inclusión es el camino, es la carretera que nos lleva de manera rápida a la meta a la que queremos llegar. ¿Por qué? Digamos, en temas de paritarios. Tenemos ya misma cantidad de hombres que de mujeres, hacia allá vamos, ¿no? En temas políticos. Sin embargo, si no hay políticas a favor de la inclusión, a favor de la diversidad de género, a favor de las mujeres, por ejemplo, en los espacios laborales, que eso es la inclusión, pues no sirve de nada. No sirve de nada que haya la misma cantidad de hombres que de mujeres, cuando los permisos de maternidad no se están otorgando, cuando no hay una cultura de la diversidad y la inclusión en donde también haya permisos de paternidad, en donde se cambie esta forma de ver el mundo. Entonces necesitamos la diversidad, pero con inclusión, para que la diferencia de orígenes tenga una razón de ser, sea una relación armónica nuestras diferencias, no tenga como esas paredes que no permitan avanzar. Sí, ahí un poco lo que vemos en Coparmex es que efectivamente, pues, a la hora que ves una empresa, una organización, igual si hay un 50% hombres, 50% mujeres, pero cuando observas puestos gerenciales ves menos mujeres, puestos directivos todavía menos mujeres, y direcciones generales, bueno, el dato que tenemos de las empresas públicas en México, solo 4% de las empresas son dirigidas por mujeres. O sea, tenemos que avanzar todavía un largo trecho para abrir oportunidades y que sea por talento, no por cuotas. Nos parece que esto lo podremos lograr en el momento en que ya no sea un tema que tengamos que discutir porque sea un hecho, ¿no? Sea una realidad. Y es un camino largo, ¿no? Sí. Pero algo de lo que hablabas en la parte de tolerancia, de cómo lo podemos aplicar a la vida diaria en las empresas, en las organizaciones, ¿nos podías profundizar, darnos algunos ejemplos de qué es lo que ustedes han visto que ayuda precisamente a avanzar en esa tolerancia? Sí, bueno, la igualdad de género en México se ha mantenido mucho en el discurso, porque como tú dices, son pocas las mujeres que son directoras generales en empresas públicas en México. Todavía no se avala, todavía no se cree en el liderazgo de las mujeres. Se tiene que ejercitar eso también. Se tienen que abrir los programas de capacitación, se tiene que abrir los programas de liderazgo para que puedan acceder las mujeres que se sienten capacitadas, se sienten fortalecidas, pero tiene que haber un espacio receptor, tiene que haber una dirección que esté a favor de escuchar las propuestas de mujeres que tienen mucho que decir. Ahora, en algunos espacios laborales que han llegado al Museo de Memoria y Tolerancia, unos sectores, por ejemplo, el sector legal, los despachos de abogados, por ejemplo, lo que dicen es no levantan la mano las mujeres. ¿Por qué no levantan la mano las mujeres? O sea, ¿qué es lo que está pasando alrededor de este liderazgo o de este ejercicio directivo que no les da la oportunidad? Pues a lo mejor no están estos canales de inclusión, a lo mejor no se dan las facilidades, a lo mejor no hay los equipos que correspondan, a lo mejor no hay la red de apoyo. Todo es una red. ¿Sí? Para salir adelante en cualquier lugar del mundo se necesita una red. En temas políticos, en temas empresariales, en temas sociales, somos, o sea, seres sociales todas las personas y necesitamos el apoyo y los vínculos. Pero si tú como director no te la crees, que puede haber una directora general
que no puedes empezar programas de capacitación y de confianza en los liderazgos de las mujeres, si no los promueves en la empresa, difícilmente, porque no una mujer va a decir, bueno, ok, voy, pero voy a ir sola. O sea, estoy viendo que no están confiando en mí, no les gusta el liderazgo de las mujeres. Estos sesgos inconscientes de pensar que las mujeres no, o todavía no, pues no nos dejan avanzar. Y acuérdense que todos somos una sociedad que nos tocamos unos con los otros. Si no ayudamos a que eso suceda, es un ejercicio. Todos los días lo tenemos que repetir, si no, no va a suceder. ¿Cómo romper esos estereotipos? Creo que el ejemplo que nos dabas, así de todas las mujeres manejan mal, sí, o todos los hombres son violentos. Exacto. Están metidos en el día a día. ¿Cómo romper esos estereotipos? Para empezar, no nos damos cuenta que los tenemos. O sea, son sesgos, son juicios inconscientes. O sea, es lo primero que nos sale cuando hablamos de una persona. Cuando hablamos de un grupo de personas también. Cuando hacemos conciencia, cuando nos detenemos a hacer conciencia de que eso es lo que nos puede estar afectando, ese es el primer paso. Hacer conciencia. ¿Cuántas mujeres hay en los espacios de toma de decisión en la empresa y por qué? ¿Sí? Algún consejo va a decir, bueno, aquí hay 2 mujeres. ¿Por qué? Bueno, pues porque las otras dos que tenían oportunidad, o las otras 4, pues estaban embarazadas. Y entonces, ¿cuáles fueron los canales que yo no abrí para que mis talentos, que resulta que son mujeres, no llegaran a los puestos de toma de decisión en detrimento de la misma empresa, de la misma institución? Porque eso significa una fuga de talentos. O sea, si ya le ponemos un poco más de interés al asunto, esa falta de toma de conciencia, lo que nos está haciendo es que se vayan los talentos de nuestras empresas y que se vayan los talentos de México, porque ¿qué está sucediendo con los jóvenes también? ¿A dónde prefieren estudiar? ¿A dónde se prefieren desarrollar? ¿A dónde creen ellos también que pueden haber mejores salarios? Estamos deteniéndonos y siendo conscientes en eso. En el momento que somos conscientes, en ese momento podemos empezar a tomar decisiones. Entonces, en el Museo Memoria y Tolerancia, ¿cuál es el objetivo, digamos, que tienen ustedes de un visitante? ¿Qué es lo que buscan que cambie al pasar por esta experiencia del Museo Memoria y Tolerancia? La misión del museo es difundir la tolerancia, la diversidad, la inclusión y los derechos humanos en México. Eso es algo bien complicado, bien complicado. No es ajeno a los sectores institucionales públicos, porque de acuerdo con el artículo 1 constitucional, el Estado mexicano tiene la obligación de promover los derechos humanos. La promoción de derechos humanos tiene que ver con la sensibilización y el acercamiento de los derechos humanos a la población en general. Nosotros somos ese brazo coadyuvante con el Estado mexicano para la promoción y sensibilización y educación en derechos humanos en México. Entonces, esa es nuestra misión. O sea, nuestra misión de 1 a 1 es difundir la tolerancia, decirte, invitarte a reflexionar sobre lo que hemos hecho mal como humanidad, cómo lo podemos hacer bien, ¿no? Cómo nos podemos relacionar de la mejor manera entre las personas. Pero también nuestra misión como institución es coadyuvar y ayudar al Estado mexicano y también a las instituciones en general a recordarnos cuáles son nuestros derechos. Porque está muy de moda hablar de apoyos, está muy de moda hablar de incentivos, son derechos, ¿sí? ¿Y cuánto y hasta cuánto y hasta dónde hemos conocido estos derechos para ejercerlos en su totalidad? Vayamos a la calle, ¿no? Y preguntemos a la gente, ¿cuáles son los 30 derechos fundamentales? ¿Cuánta gente nos va a responder cuáles son? Uno de esos derechos es vacacionar, el derecho al tiempo libre. ¿Cuánta gente sabe que tiene el derecho al tiempo libre? Y entonces estamos en una empresa, en una institución, oye, es que me da pena, pero voy a tener que pedir el día porque... No, es nuestro derecho. Es nuestro derecho. Claro, entonces, conocer los derechos, más bien la pregunta es, ¿quién no quiere que conozcamos nuestros derechos? Esa es nuestra misión, difundir los derechos humanos en México y saber cuáles son sus alcances. Ahora, ¿cuánta gente nos visita? Alrededor de 500,000 personas al año. La mayoría son jóvenes que nos visitan.
pero tenemos también una parte increíble que es vinculación con autoridades en México. Entonces, un día común, nuestro promedio de visitas pueden ser entre 800 y 1000 personas. Y puedes ver formadas a 300, 400 jóvenes de secundarias, de preparatorias, de primarias, ¿no? Primaria alta, sexto primaria, primero de secundaria, pero también puedes ver una fila de 200 personas de la Secretaría de Marina, uniformados todos. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir difundiendo estos temas. Imagínate tú que esta persona de la Secretaría de Marina llegó al Museo de Memoria y Tolerancia, hizo un recorrido en donde despertó la conciencia, pues tienes más confianza tú como ciudadano de esa persona que va a salir a llevar a cabo su labor. O sea que todos debiéramos pasar por el museo. Todos, exacto. Por el Museo de Memoria y Tolerancia. Así es. Sí, así es. Dijiste una palabra clave al principio, que es la paz. Eso como un objetivo. Tú conoces el modelo de desarrollo inclusivo que estamos de alguna manera enriqueciendo en Coparmex, y una parte importante es esta de la justicia, la seguridad y la paz. Esa paz que todos anhelamos. ¿Cuál ha sido tu experiencia desde el Museo Memoria y Tolerancia en esta consecución de la paz? Yo te diría que es toral, es de los pilares principales. La justicia cotidiana es eso que nosotros buscamos como reflexión final, última del museo. ¿Cómo puedes hacer tú, como persona individual, para no hacerle daño a las demás personas, para generar un ambiente mucho más armónico dentro de tus espacios laborales, para llegar a tu escuela y si estás viendo que alguien está siendo bulleado, seas ese agente de cambio que no permita las injusticias, pero en tu entorno microsocial, tú con lo que tú tienes alrededor, porque hay mucha gente que llega y dice, claro, porque, por ejemplo, no el cambio climático no lo podemos lograr porque son las grandes paraestatales las que toman decisiones y la política pública. En el Museo de Memoria y Tolerancia buscamos la reflexión individual. ¿Tú qué puedes hacer para cambiar tu mundo? Para arreglar para soñar tu mundo, para cambiar tu mundo, para arreglar tu mundo y para hacerle la vida a las demás personas un poco más vivible, porque no estamos solos. Esa es la invitación del museo. Sí. Antes de que pasemos a profundizar un poco más sobre el modelo de desarrollo inclusivo, me gustaría pasar a otra parte, porque tú estabas a cargo del área internacional en la Policía Federal. Platícanos de eso. ¿Cómo es que llegaste a la Policía Federal, esa área? ¿Qué es lo que hacías y qué aprendiste? Yo acabé la maestría en Sociología Política en la Ibero. Y cuando acabé la maestría, uno de los profesores me dijeron, se buscan sociólogos. Yo nunca me imaginé que alguien me dijera, se busca un sociólogo, se ve bien contratar un sociólogo. Yo siempre pensé que iba a estar en investigación, en temas de investigación social en México. Entró a la Comisión Nacional de Seguridad, a un área de vinculación internacional, y de ahí, pues, la desaparecida Policía Federal, ya, el excomisionado nacional y el comisionado general de la Policía Federal me invitan a ser comisaria, directora general de Asuntos Internacionales de la Policía Federal. Y es un área, esa era un área, una ventana diplomática, era la ventana diplomática única de toda la Policía Federal y la Comisión Nacional de Seguridad. Ustedes se acuerdan que en el sexenio pasado eso pertenecía a, ese brazo de seguridad pertenecía a la Secretaría de Gobernación. Cambió, en este sexenio cambió, pero en ese momento lo que hacíamos era toda la vinculación y aprendizaje bilateral, multilateral de la Policía Federal de México con las demás policías en el mundo y viceversa. Desde nosotros con nuestras representaciones en algunos países donde teníamos representante de Policía Federal, también con el mundo. Entonces era una ventana increíble de conocer
distintas prácticas en distintos lugares del mundo. Tuvimos convenio de colaboración con Corea, hicimos un acuerdo de colaboración con los Carabineros de Italia para el resguardo cultural de las piezas que se encontraban en México, de las piezas históricas que se encontraban en México, de las que estaban en Italia para que nos las regresaran también. Hicimos también la vinculación para que la Policía Federal ingresara a la misión de paz de los cascos azules de la ONU, también una misión muy importante, pero sucedió algo muy curioso, que era que las personas candidatas para hacer cascos azules tenían que hablar inglés o francés, o sea, además del español, inglés o francés. Y éramos casi 39,000 personas en la Policía Federal y solamente encontramos 5 personas que hablaran fluidamente inglés o francés y que se pudieran voluntariar para hacer cascos azules en la misión de paz. Entonces, eso nos dice que debemos de reforzar el tema de... ¿Pero esos 5 sí se incluyeron? Sí, hasta cuando yo me quedé, sí se incluyeron y sí hace falta todavía reforzar. Nos hace falta en México vernos como parte del mundo. Somos parte del mundo, no somos nada más México, porque a veces pensamos que México se cuece aparte, pero no nos cosemos aparte. O sea, hay un término que me gusta mucho, que hay que darle importancia a lo interméstico. Interméstico, que es a lo internacional y a lo doméstico. ¿Sí? Tenemos que vernos desde aquí, con nuestro día a día, reflejados en lo que pasa afuera. No estamos ajenos a lo que pasa en el mundo. Y también ese es el pretexto para decirles, todos los genocidios que han visto en el Museo de Memoria y Tolerancia son parte de lo que somos nosotros también en México, porque en cualquier momento nos podemos comportar de esa manera, o alguien se puede comportar de esa manera con nosotros. Entonces tengamos cuidado con esas actitudes. Sí, increíble. ¿Algún día te habías visualizado pertenecer a la Policía Federal? Yo me encanta. Yo seguiría trabajando en el gobierno, bueno, cuando me sea posible, dirigiendo un área de diplomática, de acuerdos. Yo creo, y por eso también trabajo en el Museo de Memoria y Tolerancia, que es a través del diálogo y de la comunicación, cómo vamos a generar y a construir la paz. Esta paz cotidiana que necesitamos. Diálogo y comunicación para construir la paz. Sí. Yo creo que esa es una frase que nos ayuda a entender lo que tenemos que hacer, cuál es esa tarea pendiente para construir la paz. Exacto. Ahora, también participaste en la creación de una organización para la reinserción, ALAS. Mujeres con Alas. Mujeres con Alas. ¿De qué se trata Mujeres con Alas? Hicimos un proyecto de reinserción social a través del arte en el Centro de Readaptación Social de Tepepan. Es un centro femenil en donde había pocas mujeres recluidas, y muchas de ellas tenían asuntos en temas psicológicos, pero resulta que las mujeres son mucho más rápido discriminadas y olvidadas cuando están en condición de reclusión. Entonces son dejadas, es como la vergüenza de la familia, como que nadie se quiere acordar que tiene una esposa o una hija o una mamá en condición de reclusión en México. Estas situaciones o cultura del machismo nos afecta mucho, porque resulta que a los hombres los iban a visitar la novia, la otra novia, la esposa, la prima, la tía y la mamá. Y a las mujeres muy abandonadas también. Y no sé si tú ves un hilo conductor entre todo lo que nos pasa a las mujeres en todos los sectores, que nos vamos quedando un poco solas. Y luego la pregunta es, ¿por qué no hay tantas mujeres directoras generales? ¿Será porque nos quedamos de repente solas en el camino? Bueno, para ellas era peor, porque las condiciones de vida, obviamente, las condiciones de una persona, de una mujer en condición de reclusión en México son terribles, y bueno, llevamos un proyecto de readaptación, de adaptación social a través del arte, más que nada para salvar su integridad, no tanto para readaptarse, porque eso es una política pública que tiene que llevar al Estado, pero nosotros como organización de la sociedad civil lo que buscábamos era apelar a esa parte humana y decir, vale la pena seguir luchando, vale la pena seguir insistiendo. Entonces fue un programa muy lindo, hicimos el cambio de varias personas y ya luego me encontré alguna afuera
del Centro de Readaptación. En alguna ocasión participé en la Fundación de Reintegración Social en el estado de Jalisco, y parte de lo que se hacía era un proceso primero de perdón a uno mismo, de perdón hacia Dios, ¿verdad? ¿Por qué eres esto? ¿Por qué a mí me pasa? Y entonces después ya se podía trabajar en enseñar algún oficio, y se hacían algunas actividades en donde, por ejemplo, una era llevarlas a una casa de indigentes, de que no tenía ningún familiar. Y me acuerdo que una señora que estaba en reclusión decía, esas pobres personas no tienen a nadie, yo tengo a mi familia y ven, aquí están y me quieren. O sea, como esa esperanza de que al salir tiene ese apoyo familiar. Y recuerdo también un dibujo, porque hacían también a partir del arte, uno de los que justo estaba por salir, hace una figura que es un árbol chueco que luego se endereza. Y dice, yo soy la prueba de que árbol que nace torcido sí puede enderezarse, ¿no? Eso está es increíble. Esa esperanza de cambio, ¿no? Claro, en el Museo de Memoria y Tolerancia colaboramos con otras organizaciones de la sociedad civil. Ahora tenemos un proyecto que se llama Túnel de la Paz, que es un museo pequeñito, en donde hablamos de la paz cotidiana, de la justicia cotidiana, de las formas alternativas de resolución de conflictos sociales, dentro de las escuelas, dentro de las casas, dentro de las comunidades. Un poco el panorama de qué se puede hacer para no tener un ambiente que no sea armónico y que no sea de paz, y que lo podamos difundir de manera masiva, plazas públicas, etcétera. Y en ese proyecto hay una fundación que se llama Espere, que vienen acompañándonos y que dan justo esos cursos de perdón, esos cursos de toma de conciencia, de dar una pausa y qué fue lo que me pasó. O sea, porque el hecho de ser o ir con la bandera de víctima toda la vida, y entonces que sea la justificación de hacer daño a las demás personas, pero sobre todo a ti mismo, pues es un círculo vicioso que se debe de romper. Entonces el museo, además de trabajar en el museo con todos estos temas, tenemos proyectos en los que salimos del museo, vamos a plazas públicas, hacemos una colaboración con empresas, en este caso algunos despachos de abogados que nos están financiando el proyecto, y de ahí con los gobiernos estatales para ir ahorita a las 15 ciudades más violentas de México, de las cuales 11 ciudades de esas 15 son las más violentas del mundo. Entonces, también preguntarnos, ¿por qué son las más violentas del mundo? ¿Será que la gente que vive en esas ciudades está sintiendo que la estamos dejando sola, que no estamos colaborando con ellos en esta red de apoyo, en esta red de vinculación? Yo creo, y en el museo creemos que sí. Necesitamos ir a dialogar, necesitamos ir a mostrarles este mensaje de tolerancia que nosotros llevamos a cabo día a día, pero pues no es lo mismo que nos visiten de zona metropolitana, que estamos en Plaza Juárez, en un edificio muy hermoso, que ir a Tijuana, ¿no? Que ir a Uruapan, que ir a Cuernavaca, que ir a Acapulco, que es a donde pretendemos ir. Qué maravilla. Sí. O sea, salen a la comunidad para generar este tipo de conciencia, de diálogo, para buscar la tolerancia. Sí, para hablarnos entre las personas, directamente. O sea, buscamos plazas públicas, buscar a los transeúntes, las familias, la gente que sale, los jóvenes, para decirles, vean, esta es una exposición que si bien los diseños son padrísimos, la misma estructura le decimos túnel, pero es un museo móvil, que es, o sea, de ingeniería, que es los materiales se pueden dejar a la intemperie, con el sol abrasador, con la lluvia, con el viento, no se va a mover de ahí, bueno, no con un huracán. No con un huracán. No con un huracán terrible, pero tomamos todas esas precauciones para que el mensaje llegue a la gente, para que lo puedan recorrer, porque también creemos que este tipo de elementos culturales, de herramientas culturales, generan sociedad, generan comunidad, y nos recuerda que somos seres humanos. Claro. Ahora, tú conoces el modelo de desarrollo inclusivo que como Coparmex estamos construyendo. En esta visión de que sí podemos tener un mejor México, en donde pues muchos de los que han sido excluidos pertenezcan. Y nos preocupa sobre todo esta exclusión en donde ha habido crecimiento económico en nuestro país,
pero la reducción de pobreza y desigualdad es solo marginal. Cuando vemos que de 126 millones de habitantes, 47 viven en condición de pobreza, de los cuales 9 en pobreza extrema, es una realidad a la que no podemos ser ajenos. Y claro, necesitamos que haya el desarrollo económico, es necesario pero no suficiente, tiene que ir de la mano del desarrollo social para que nadie se quede afuera, y eso habla de que haya educación de calidad para todos, que haya salud para todos. Por eso es importante el impulsar, el subir el salario mínimo, el que haya vivienda digna, pero también la otra parte que es el cuidado del medio ambiente, el cuidado del planeta, ¿verdad? Hacer esto con sustentabilidad y desde luego pasando por muchos de los elementos que ya hemos platicado, que haya esta seguridad, justicia y paz, pero que haya también Estado de Derecho, que haya avance en la democracia, que haya respeto a las libertades, a los derechos humanos, y que haya esta actuación ética e íntegra para cerrarle el paso a la corrupción. Y mucho de lo que nos toca a las empresas hacer, donde vemos a la empresa como vehículo del cambio, para poder disminuir la pobreza educativa, al menos de los trabajadores, de los colaboradores que están en nuestras empresas, con esta variable que nos da el Coneval, de que los trabajadores que dejaron la educación formal para incorporarse a la vida laboral, les va a llevar 3 generaciones volver a tener educación formal. Es decir, ni ellos ni sus hijos serán sus nietos. Y de ahí la invitación a las empresas a que acompañemos a los trabajadores a completar esa educación formal mientras trabajan con nosotros. Eso es increíble. Yo, así como esta labor de la empresa para disminuir la pobreza educativa, pues también la pobreza de salud, y la pobreza financiera y la pobreza alimentaria. Te preguntaría de entrada, ¿qué opinión tienes del modelo de desarrollo inclusivo? ¿Qué elementos ves que van en la línea de lo que ustedes están trabajando en memoria y tolerancia, sobre todo en esta parte de la tolerancia? ¿Y qué es lo que nos hace falta para enriquecer este modelo? Sí. Bueno, en México tenemos una agenda pendiente y yo te digo que la tenemos todas y todos. Deberíamos de ser mucho más conscientes de todas esas necesidades que tienen tantas millones de personas y empezar a actuar desde todas nuestras canchas, desde todos nuestros sectores. Sin embargo, yo creo que en materia de educación es en donde me gustaría a mí hacer toda la apuesta, todo el reforzamiento. Los nuevos jóvenes empresarios, los nuevos jóvenes que se van a ir a la política, porque se vale estar en una universidad, ¿no? Y soñar a México, soñar que podemos salir adelante. Ya vivimos esa época en donde los invitábamos a soñar, ¿no? Sí, claro. Bueno, ya soñamos, ¿no? Ya soñamos nosotros, una generacioncita más abajo ya soñó también. Pero, ¿y entonces qué estás haciendo con las demás personas? ¿A dónde estás tú para los demás? Esa educación de ver a las demás personas es la que se nos ha un poco, estamos rezagados en eso. Grandes empresarios jóvenes, grandes políticos jóvenes, que piensan, ¿en qué piensan? En México, en las metas y las demás personas en dónde están. Ya no podemos tener liderazgos que no piensen en cómo ayudarnos a recomponer esta parte humana de México, en donde hay tantas carencias, en donde hay una agenda pendiente tan importante en materia de justicia, en materia de retribución, de equidad, de igualdad, en materia de pobreza, en materia de falta de oportunidades, porque lo hay, porque existe. Entonces, la agenda es increíble que la sigamos, que la observemos, pero que nos eduquemos las siguientes generaciones en que no hay más que resolverlo, no hay más que ser para nuestra sociedad y no hay más que ser para las demás personas, porque si pensamos que la ganancia que tengamos en una empresa es solamente para nosotros, nos estamos quedando sin la mitad, ¿no? de humanismo que necesitamos para... Y es justo este enfoque humanista de la Exacto. empresa que queremos difundir, en donde pues somos conscientes que la empresa no es solo de los accionistas. Exacto. Las empresas son de los colaboradores, porque sin colaboradores no hay empresa. Las empresas son de los clientes, porque sin clientes no hay empresa. Entonces, de los proveedores, del gobierno por los impuestos que pagamos, de la comunidad y claro, de los accionistas, pero solo en esa parte, en donde necesitamos cambiar ese paradigma de tener
empresas pobres y empresarios ricos para tener empresas ricas en donde realmente se reinviertan esas utilidades y podamos pagar mejores salarios, mejores espacios de desarrollo para las personas que, visto desde el lado humanista, la empresa no es una razón social, no es un edificio o 4 paredes de una oficina, sino la empresa somos las personas. Entonces, en la medida en que las personas podemos crecer, es la manera en que la empresa puede crecer. Y ese es uno de los caminos para poder incluir a quienes han sido excluidos. Además de esta apuesta por la educación que coincidimos, Pola, o sea, la educación es la apuesta a futuro de México. El otro día un sociólogo nos decía, cuando discutíamos, ¿hay crisis en la educación? Nos decía, sí, pero es una crisis que empieza en la educación en casa. Sí. No es en la escuela donde está el problema de la educación, sino en casa. ¿Qué tenemos que hacer diferente en la educación, en las familias, para poder lograr esa mejor educación para México? La especialización está muy bien en las ramas que queramos investigar y indagar, estudiar, perfecto, que lleguemos a una licenciatura, una maestría, un doctorado, pero aquí va un dato que nos da el Museo de Memoria y Tolerancia, por eso es la importancia que tiene visitar el Museo de Memoria y Tolerancia. No sé si estás familiarizado con este concepto de la solución final que se tomó en el nazismo para poder hacer de manera expedita llevar a cabo la muerte de los judíos en Europa. Esa solución final la llevaron a cabo en pocas horas personas, un grupo de hombres que la mayoría tenían doctorados en Derecho, en Filosofía, en Historia, y llegaron a la solución final de un grupo de personas por tener una religión, la religión judía, por el mero hecho de existir. Entonces, especializarnos, estudiar, tener maestría, doctorado, tener grados, importa hasta cierto punto, porque si lo que vamos a usar, este conocimiento lo vamos a usar para destruir a las demás personas, entonces no nos sirve de nada. Si ese conocimiento lo vamos a usar para nuestro propio beneficio, que es lo que vimos hasta ahorita, hemos visto hasta ahorita soñar a México y soñarnos nosotros en el panorama en México, pues tampoco nos ha servido porque hemos dejado a mucha gente fuera. Ese conocimiento tenemos la obligación, porque somos privilegiados de tenerlo, tenemos la obligación de tener la responsabilidad de ver a las demás personas, porque ese privilegio nos lleva a más responsabilidad. Si no, yo te diría que no sirve de nada. Si no, no nos eduquemos. O sea, si vamos a usar ese conocimiento para, ya no te diría ni siquiera para no dañar a los demás, para no ver por los demás. Tenemos la obligación de ver por las demás personas. En este mundo ya no hay de otra. Sí, muy interesante este enfoque, ver a los demás. Sí, sí. Me decía también una líder indígena que dice, yo lo que quiero es que me vean como persona. Exacto. ¿No? Que no pongan sus prejuicios de si soy indígena o soy de cierta región, simplemente soy un ser humano, soy una persona y así quiero que me vean. Y creo que tenemos que evolucionar en ese sentido. Exacto. Hace rato hablabas de que el respeto es algo así como el tope. El límite. El límite, ok. ¿Podías profundizar en esa parte? Sí, Sharon Saga, la presidenta del museo, que es quien me ha capacitado a mí para dar algunas conferencias y hacer una toma de conciencia después del recorrido en el museo, me dice, a ver, Pola, es muy fácil. Tú empiezas la conferencia diciéndoles, nadie puede pisar la dignidad de otra persona. Y bájate del escenario y diles, ya acabé. Con eso. Esa es la conferencia que hay que dar, esa es la información que hay que compartir. El respeto por las demás personas es eso, es no pisar la dignidad. ¿Y qué es la dignidad? La dignidad es algo subjetivo. Tú puedes pensar algo distinto de lo que puede ser la dignidad, ¿no? ¿Qué es lo que podemos aceptar, tolerar, nuestras costumbres, etcétera? Pero el respeto es algo que está establecido. El respeto tiene que ver con lo que ya está determinado. No te puedes pasar un alto porque hay consecuencias. Pero la dignidad, yo te diría que también tiene consecuencias, porque te das cuenta cuando le pisas la dignidad a alguien. Entonces, si eres un poquito consciente,
sabes que estás insultando, sabes que estás maltratando, sabes que estás utilizando tu condición de poder por sobre las demás personas. ¿Para qué? Nos regresamos, para soñarte en tu grandeza, ¿no? Claro. Para soñarte en lo que tú quieres hacer y soñar a México. Dejemos de soñarnos y dejemos de soñar a México. Y empecemos a abrir los ojos cada día con la gente que tenemos alrededor y a tratarla bien y a no ser ese elemento que le haga la vida imposible a alguien más. Nos damos cuenta, a menos que tengamos esquizofrenia. Claro. Solamente así no nos daríamos cuenta que le estamos haciendo la vida imposible a alguien más, y eso es pisar la dignidad de alguien más. Coincidimos, ese es uno de los valores que tenemos en Coparmex, ese respeto a la dignidad de la persona. El ver a la otra persona como igual, como ser humano, independientemente de qué función tenga o qué jerarquía, antes de cualquier cosa somos iguales, somos seres humanos. ¿Te parece, Pola, si pasamos ahora a las preguntas con los jóvenes? Claro. Creo que después de que te han escuchado tendrán claro. muchas inquietudes. Si les parece, pasamos ahora a las preguntas. Jóvenes, ¿qué le quieren preguntar a Pola? Primero que nada, buenas noches. Hola. Bueno, yo tengo una pregunta en cuanto a lo del bullying que vivimos actualmente. Me gustaría preguntarle, ¿usted cómo cree que podríamos concientizar a la sociedad y nosotros mismos? ¿Cómo cree que podríamos empezar a tomar conciencia para que las futuras generaciones ahora sí que tengan un poco más de conciencia de lo que está pasando actualmente en el país? En tema de bullying, yo lo que te diría es, hay que tener opinión y hay que tener participación en absolutamente todo lo que hacemos en nuestra vida. Hay que tener postura. Cuando ya hacemos conciencia de tener postura sobre lo que sucede, no nada más es tener una postura política, por ejemplo, lo que sucede en el país, estar a favor, ¿no?, de ciertos grupos, de vulnerables, etcétera. Cuando tienes postura y ves una injusticia, generalmente es más fácil que no la permitas o que al menos tú no participes en esa injusticia. Esa es la mejor manera, ese es el mejor contagio para contrarrestar el bullying. Generar esta conciencia de decir, ¿qué es para mí lo bueno? Porque la dignidad es algo subjetivo, ¿no? Es hasta dónde puedo llegar con alguien más de acuerdo con mis valores y los valores de la otra persona, ¿no? A lo mejor la dignidad hace que yo pueda, me permite, ¿no? No quiebro la dignidad de alguien cuando estamos jugando un juego de deportes y lo aviento y se cae, ¿no? Sin embargo, si no estoy dentro de ese juego y lo aviento y se cae, pues ahí sí ya estoy sobrepasando lo que se permite, ¿no?, subjetivamente, lo que tú crees y yo creo que es permitido. Y si de todas maneras ahí yo también tengo una respuesta sobre lo que me parece que está bien y que está mal, bueno, yo ahí ya no participo, ¿no?, en el bullying. Pero además, si busco a las autoridades, y estas mismas autoridades de la escuela, por ejemplo, ya abrieron los canales de comunicación, ahí yo ya estoy limitando, poniendo una barrera ante las injusticias que está sufriendo alguien más. Entonces yo les diría comunicación y diálogo y levantar la mano. O sea, necesitamos ciudadanos en México, personas que levantemos la mano sobre lo que lo que está bien, lo que está mal, porque como que en México nos hemos quedado en un silencio un poco cómodo, ¿no?, de cualquier cosa que sucede en la calle. Mientras no me suceda a mí, porque yo estoy en mi sueño, ¿no?, de soñar mi futuro, si yo no volteo a ver a los demás, permito eso. Creo que nos dio un tip al mero principio, Pola, cuando dice el objetivo es que cuando pases por el museo seas un agente de cambio y cuando tú veas que hay bullying en tu escuela, tú seas el que no lo permita, tú seas el que lo detenga. Y si logramos que cada uno de ustedes sea ese agente de cambio, seguro cambiamos al país. Pero si somos omisos, si no volteamos a ver a quien está recibiendo ese bullying, pues eso seguirá creciendo. Es la responsabilidad que tienen jóvenes. Sí, y es difícil porque esos ambientes pueden ser también muy agresivos y sobrepasarnos también. A veces no sabemos qué hacer, a veces no todo el mundo es tan valiente para decir, pero si ya las escuelas están abriendo sus canales de comunicación, aprovecharlos. Bien, otra pregunta. Adelante. Yo tengo dos, si me permiten. Dos preguntas. La primera es justo con respecto a las empresas y todas estas actividades que tienen de inclusión, diversidad. ¿Cuál ha sido como un factor común de algo que se les haya dificultado a las empresas, así como justo personalmente darse cuenta? Como, ¿cuál ha sido un factor común que
que han visto ustedes como equipo y cómo han logrado como darle la vuelta. Una vez tuve que darle una conferencia a una empresa que tiene laboratorios por toda la República. Son laboratorios de la más alta calidad, en donde te vas a hacer análisis, ¿sí? Y me dice la directora, ¿tú ves que hay buena atención en los laboratorios? Le digo, creo que son los mejores de México. Y venían los directores generales del laboratorio a la plática, al recorrido, yo los veía, además había misma cantidad de hombres que de mujeres en los puestos de toma de decisiones. Decía, qué maravilla es esto. Y me dice ella, pues, ¿qué crees? Antes de que entres a que te hagan tu análisis, la gente se llega a trabajar y la gente no se saluda. Tenemos maestros, tenemos doctores, tenemos de los más importantes profesionistas y la gente no es amable uno con los otros. ¿Qué puedo hacer yo con eso? Me dice, todo el mundo gana bien, estamos ganándonos todos los premios de atención, estamos capacitando a toda la gente y la gente no es amable unas personas con las otras personas. Entonces, lo que yo he visto que constantemente sucede es eso. Pareciera que llegamos a estos espacios en donde nos estamos desarrollando y no somos capaces de voltear a las demás personas, a voltear a ver a las demás personas, ni siquiera para ser amables con las demás personas. Entonces yo lo veo eso como un común. Se vale tener afinidad con unas personas y con otras, ¿no? Pero si lo ejercemos, es también mucho más fácil tener y sobrellevar relaciones interpersonales en las empresas que nos ayuden a trabajar en un buen lugar. Mi siguiente pregunta es acerca de, ¿qué le dirías tú a una persona que ha sido víctima o que ha sido como testigo de este tipo de eventos desafortunados, atrocidades como un genocidio o que están justo viviendo en alguna situación vulnerable en este momento, que ya, o sea, justo esas personas que luego salen de esa situación y se quieren alejar lo más posible de esos problemas, como que no quiero volver a saber nada de eso, pero ¿qué les dirías tú en el sentido de que también puedan ser un agente de cambio? Te voy a responder con un ejemplo, y ese ejemplo me encanta. Sharon Saga, la presidenta del museo, cuando abrieron el museo, yo tengo 6 años ahí trabajando nada más, pero cuando abrieron el museo, todavía habían sobrevivientes de los campos de concentración y exterminio nazi en México. Cada vez hay menos porque ya esto pasó hace más de 80 años, más o menos. Ellos tendrían ahorita casi 90 años y pues ya mucha gente ha muerto. En el museo se cerraba los lunes para recibir a los jóvenes en condición de reclusión. Y llegaban esposados, jóvenes de 16, de 14, 16, 17 años, 15 años, a hacer el recorrido. Sharon los recibía, les daba el recorrido, y quien daba esta plática motivacional era un sobreviviente de los campos de exterminio nazi. Y justo lo que les decía el sobreviviente es, si ustedes creen que el mundo se les ha cerrado y que no han tenido oportunidades, véanme aquí. El estar vivo representa toda la fuerza de la humanidad, o sea, todas las ganas de vivir que puede tener una persona frente a todas las adversidades posibles, porque justo se buscaba el aniquilamiento, ¿no?, de esa persona que sobrevivió. Entonces les decía, busquen sus sueños. No pongan pretextos, no sean víctimas, por lo que sea que estén ustedes acá, por haber matado a alguien, por haber robado, por haber estado en una situación terrible. Déjenla de lado y saquen su parte humana y denle la vuelta a esa situación. Entonces, yo no te podría decir qué decirle a las personas en esa condición. Ser afortunada, lo único que me hace a mí es comunicar esto para que la gente tomemos mejores decisiones. Pero este sobreviviente ya no los dijo, y ya se los dijo a estos jóvenes. Yo estoy segura, no lo sé, no le he dado seguimiento, pero estoy casi segura que alguno de estos jóvenes en esta plática tomó una mejor decisión en ese momento. Nos necesitamos, es redes. Si tú me dices que hay posibilidad de salir adelante y sobrevivir a esta situación, me voy a aferrar a lo que me estás diciendo. Nos necesitamos todas las personas. Y más que decir un mensaje específico, recordar que nos podemos ayudar, yo te diría que esa es la clave. Sí, gracias. ¿Otra pregunta, jóvenes?
Yo tengo una pregunta en cuanto a los empleados del museo. ¿Tienen algunos programas que les hayan ayudado en este desarrollo social, algo así como que pueda decir que ha mejorado algo? El espacio laboral. En el museo tenemos a los guías que están especializados en los temas y son estas personas que te acompañan en las exhibiciones. Además tenemos personal administrativo que, por supuesto, a la hora de tener la bandera de promover la tolerancia, la diversidad y la inclusión y los derechos humanos, nosotros somos parte de ese mensaje. Entonces nosotros tenemos que tener también esa conciencia de cuidado. Yo no puedo ir por la calle en el coche si se me cruzó alguien y choqué y entonces salirme a grito. Tenemos ese cuidado y ese ejemplo que nosotros tenemos que dar. Nosotros lo vemos al día a día. Todos los días estamos en esas temáticas. Todos los días estamos difundiendo la tolerancia. Todos los días estamos sensibilizando sobre los grandes genocidios que han repercutido a la humanidad. Entonces, pues sí, no es un tema difícil de tratar. Fácil de tratar, es un tema difícil, es un tema que nos exige capacitarnos todos los días, pero nos exige ser ese ejemplo. Siempre tenemos que llevar a cabo ese ejemplo, porque si no tenemos esa credibilidad. O sea, es en el día a día. Sí, en el día a día esos son nuestros temas. El otro día fui a un evento con un gobernador que canceló una estampilla postal. Sentí una tranquilidad enorme de que estábamos en un evento puramente cultural. Yo decía, qué maravilla, que no estamos oyendo un testimonio del genocidio armenio. Claro. Entonces, estamos en un espacio en donde estamos sonriendo y no tenemos tasas de homicidio y no tenemos cuestiones de violencia contra las mujeres y no tenemos... También existe eso, ¿no? Qué bueno que existe también. Claro, sí. sí. Ahorita que hacías la pregunta en el entorno de las empresas y ligando con una de las ideas que nos dijiste, Pola, que tenemos que voltear a ver a las personas. A veces nos pasa en las empresas y te puedo decir que en nuestro caso, un grupo de personas que no volteábamos a ver eran las personas con discapacidad. Y nuestras oficinas no estaban preparadas para recibir a personas con discapacidad, ahora lo están. Y no nada más eso, sino que tenemos sordomudos y entonces hemos tenido que aprender su lenguaje para comunicarnos mejor. Tenemos personas en silla de ruedas. Un caso que es impresionante, porque además es, digamos, una persona con discapacidad nos hizo ver en estos diálogos por un México con desarrollo inclusivo, que suena muy bonito, pero que en las empresas le cerramos la puerta a las personas con discapacidad, que en el mejor de los casos les damos un trabajo de baja responsabilidad porque no los valoramos como persona. Y está este muchacho, Alberto, que está en silla de ruedas, trabaja en el área de crédito y cobranza, tiene un extraordinario desempeño y un día se presentó a tomar un taller de oratoria. Y no nada más desarrolló las capacidades del taller de oratoria, sino se convirtió en maestro del taller de oratoria. Cuando tú volteas a ver a la persona y ves lo que tienes que cambiar para incluirlo, las posibilidades que se abren son enormes, ¿no? Y esto es mucho de lo que tenemos que aprender en las empresas y en las organizaciones. Eso es la inclusión. Es inclusión. Eso es inclusión, es ver a la persona y ver los canales para que desarrolle todo su potencial. No es lo mismo, por ejemplo, en tema de discapacidad, que acabas de mencionar, la discapacidad no es un límite, por ejemplo, es la infraestructura lo que no permite que la gente se desarrolle, porque todo el mundo puede aprender cómo desarrollarse con esta discapacidad que puede llegar a tener. Y es como la gente que trabajaba, porque creo que ya no los he visto, en el aeropuerto, ¿no? En silla de ruedas, que estaban checando nada más el pasaporte. ¿Qué tal que uno de ellos fuera ingeniero? Claro. ¿Qué tal que uno de ellos fuera arquitecto y pudiera desarrollar lo que de verdad él quiere ser o ella quiere ser? Eso es inclusión. Se voltear a ver a la persona e impulsar a que sea la mejor versión de ella misma, ¿no? Exacto, y además en las empresas nos va a ayudar a llegar a nuestras metas. Claro. Siendo la mejor versión de ella misma o de él mismo, vamos a sacar todo el potencial. Claro.
Y bueno, en el ejemplo de la empresa que nos decías, estos laboratorios, no es nada más dar un servicio de excelencia, sino también reconocernos, ¿no? Saludarnos. Ustedes con sus compañeros, ¿no? El saludarse, el ver a los otros, el ver qué necesitan, el ver cómo pueden apoyarlos, son las maneras en que podemos aplicar esto que nos comparte Pola todos los días. Pues claro. Muchas gracias, jóvenes, por sus participaciones, sus preguntas, y muchas gracias Pola, por acompañarnos el día de hoy. Mucho que reflexionar sobre todo lo que nos has compartido en muchas áreas, y claro, sí es posible lograr ese mejor México, claro. Y tenemos que trabajar en esa tolerancia, en ese respeto. Así es. Es que, pues, muchas gracias por acompañarnos. Fue un programa más de Conversando con, parte de los diálogos por un México con desarrollo inclusivo. Muchas gracias.